Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy, como hacemos cada semana? Estudiar la Biblia, la palabra de Dios. No es un estudio profundo, simplemente vamos a leer un versículo, hacer un análisis muy sencillo y es como estudio de la Biblia para dummies. Entonces, no te vayas, acompáñame mientras yo pongo las diapositivas, comparto las diapositivas. Puedes ir por tu bebida preferida, puedes acomodarte, que no haya absolutamente nada que te distraiga y sobre todo disponer tu mente, tu corazón y todo tu ser para que el Espíritu Santo haga maravillas en el día de hoy y podamos entender toda la historia que vamos a estudiar en el día de hoy. Permítame un momento, ya están viendo la pantalla verde, voy a ocultar los controles flotantes, bajo esto por acá y listo. Hola chicos, muchas gracias por los que me acompañan cada semana, por su constancia, por su disciplina, por el cariño que me muestran a mí y el amor que le muestran a Dios al querer crecer espiritualmente con estos estudios sencillos. Y los que vienen por primera vez, este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga, mucho gusto, bienvenidos. Y como les decía, lo que hacemos aquí es estudiar la Biblia. Hoy nos encontramos en la clase número 145. Si tú quieres escuchar las 144 clases anteriores, es muy fácil. Simplemente entras a YouTube, pones Liliana Parga, vas a encontrar un icono con unas flores rojas, le haces clic, por favor te suscribes y en la sección de videos vas a encontrar todas las clases. También puedes hacer preguntas, comentarios, sugerencias en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué van a encontrar en estas 145 clases? El estudio de todos los libros del Nuevo Testamento que ya lo hicimos y en este momento estamos en los libros del Antiguo Testamento en la primera sección que es la sección de la ley. Hace poco acabamos con el primer libro de la Biblia que es Génesis y en este momento ya empezamos a estudiar el segundo libro de la Biblia que es Éxodo. Siempre lo que hago es recordar los puntos claves de la clase anterior para poner en contexto a las personas que entran por primera vez y para recordarles a los que vienen ya desde tiempo atrás siguiéndome y empatar con la historia que vimos antes con la que vamos a ver en el día de hoy. Entonces, recordemos que estos libros del Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia son muy importantes porque nos cuentan la historia de la salvación. Estamos en una línea del tiempo que se conoce como la línea mesiánica, es decir, la base de donde iba a llegar el Mesías, el Salvador. Y hemos estado estudiando entonces que ese amor de Dios por la humanidad para que recuperásemos el paraíso perdido empieza con un pacto que hace con Abraham, pacto que ratifica con su hijo Isaac y que nuevamente ratifica con Jacob. Es a Jacob al que Dios le cambia el nombre de Israel, a Israel, que es el nombre que va a coger la nación. Jacob tiene 12 hijos y cada uno de sus hijos son los jefes o las cabezas de 12 tribus que son la base de la nación de Israel. Dejamos la historia hace 8 días que ellos están en Canaán porque tuvieron que pasar allí un tiempo de hambruna. ¿Qué vimos? Que el libro de Éxodo, Shemot en hebreo, significa la salida, porque precisamente nos van a contar cómo ellos van a salir de Egipto para regresar nuevamente a la tierra prometida. Este primer capítulo del Éxodo conecta el libro del Génesis con el libro del Éxodo y lo que hace es que enumera a los hijos de Jacob. Vuelvo y les recuerdo, a Jacob Dios le cambia el nombre por Israel, que es el nombre de la nación. Y nos cuenta entonces esta genealogía de los descendientes de Jacob que llegan a Egipto. No está en el orden que hemos estudiado en otras ocasiones y tampoco nombran a José porque José y sus hijos ya se encontraban en Egipto. Habla de las familias que llegan a Egipto desde Canaán para sobrevivir a la gran hambruna que hubo. Tras la muerte de José y de todos sus hermanos, cesó el favor directo que la familia tenía en Egipto, marcando el cambio de una época de paz a una época de incertidumbre. Durante mucho tiempo, el faraón de Egipto y todos los de la corte real estuvieron muy agradecidos con José, lo amaban y lo respetaban profundamente, al igual que con su familia, porque él fue la cabeza utilizada por Dios para salvar a Egipto de una gran hambruna. Pero resulta que
que ya han pasado 400 años. Pero miren que a pesar de la muerte de sus líderes, los hijos de Israel, los descendientes, se multiplicaron de tal forma, una forma extraordinaria, aumentaron su número, su fuerza y su poder y llegaron a llenar casi toda la tierra de Egipto. Resulta que un nuevo faraón ya había llegado al poder. No se sabe si porque no conocía la historia o simplemente no tenía un corazón de gratitud con los descendientes de José, con el pueblo de Israel. Llega al poder y ve que los israelitas son una amenaza y teme que estos israelitas en algún momento se unan a los enemigos en una guerra y se escapen. Pero él estaba más que todo preocupado es por perder la mano de obra porque después de que habían sido la nación de Israel tan mimados cuando estaba José, se acuerdan que estuvieron en la mejor tierra, en la tierra de Gosén, criando sus ovejas, pero José se encargaba del sustento para ellos. Paulatinamente, cuando fueron pasando los años, ellos ya empezaron a trabajar en el campo, ya no les llegaba la comida a la casa, sino les tocaba trabajar y trabajaban entonces para los egipcios. Faraón decide someterlos con astucia para frenar su crecimiento, iniciando un periodo de esclavitud. Ya no eran los colaboradores los que trabajaban, sino que ya los estaba convirtiendo en esclavos. El faraón, temiendo el crecimiento del pueblo hebreo, también instruye a las parteras que identifiquen el sexo al nacer, que si es niña la dejen con vida, pero que si es niño muera. Y esto marca el inicio de una persecución organizada, ordenada, sistemática. A pesar del riesgo de muerte por desobedecer al rey, las parteras llamadas Cifra y Fubá eligen obedecer a Dios. Y aunque miren que este relato muestra una desobediencia civil y la Biblia nos enseña que nosotros debemos obedecer a nuestras autoridades, también nos enseña que cuando la autoridad nos manda hacer algo que va en contra de los mandatos de Dios, pues se puede hacer desobediencia civil. Tanto que ese temor que las parteras tuvieron a Dios demuestran la gracia y la protección a su pueblo. Al fracasar el plan encubierto, el faraón entonces ordena un genocidio abierto. Entonces ya no está por debajo de cuerdas, sino que manda al ejército para que vaya casa por casa donde están todos los israelitas y que cojan a los niños varones menores de 2 añitos y los echen al río Nilo, que los ahoguen y que a las niñas sí les preserven la vida. Este intento de destruir a los niños varones es el contexto en el que nace Moisés, el protagonista de nuestra historia y el futuro libertador. Vimos también cómo, a pesar del decreto del faraón que ordenaba matar a los niños hebreos, los padres de Moisés actúan con fe y con valentía para protegerlo, no solo por el lógico instinto paternal que debemos tener casi todos los padres, sino también reconociendo algo especial en él que está descrito como que vieron a un niño hermoso y se acuerdan que yo les contaba que esa traducción no estaba muy fiel a lo que nosotros entendemos como hermoso, no se refería a que el niño era muy bonito físicamente, sino que los padres, guiados por el Espíritu Santo, vieron algo especial en él, que Dios lo tenía destinado para algo especial y por eso se arriesgan a preservarle la vida. Aunque la situación parecía desesperada, la acción de la madre prepara el camino para que la hija del faraón encuentre al niño y con este acto demuestra cómo Dios utiliza circunstancias inesperadas para salvar a sus siervos. Todo fue planeado, no fue así al azar, pues que lanzaron al niño al río y todo fue muy bien orquestado. Con gran astucia, la hermanita de Moisés, Miriam o María, que estaba pendiente por dónde iba la canasta donde iba Moisés, cuando la hija del faraón lo encuentra, interviene ante ella para darle la valiosísima idea de que puede llamar a una nodriza hebrea para que se encargue del bebé. Y así es como Moisés regresa temporalmente a los brazos de su verdadera madre llamada Jocabet. Al crecer, Moisés se convierte en el hijo de la hija del faraón y ella lo llama Moisés, justificando que de las aguas lo saqué, lo que irónicamente señala su preservación y su futuro papel como el libertador que sacaría a Israel de Egipto. Fíjense entonces que después de un tiempo, no se sabe exactamente, 5, 7, 10 años que estuvo Moisés en la casa de su madre, él sabía que él era hebreo y fue guiado y fue enseñado con las costumbres hebreas y conociendo al Dios verdadero. Esto es muy importante tenerlo en cuenta.
Moisés, un día, ya después de 40 años de estar en el palacio, siendo criado como el príncipe de Egipto, sale a ver a sus hermanos hebreos y ve cómo un egipcio maltrata a uno de sus coterráneos, a uno de sus hermanos. Seguramente antes, por estar criado dentro del palacio, no había tenido mucho contacto afuera con el campo y no se había dado cuenta cómo los maltrataban. Moisés entonces actúa por cuenta propia sin buscar la dirección divina. Sí estaba motivado por la justicia porque ve que este egipcio está maltratando horriblemente a un hebreo, pero actuó impulsivamente y mató al egipcio. Y esconde el cuerpo. Resulta que al otro día ve a dos hebreos peleando y él interviene. La respuesta hebrea demuestra que a pesar de la opresión no reconocían a Moisés como su líder ni aceptaban su justicia porque cuando ellos tratan de separarlos, uno de ellos le dice a Moisés que si lo iba a matar como había matado anteriormente al egipcio. Al saber que su crimen contra el egipcio fue descubierto, Moisés siente miedo comprendiendo que el faraón lo mataría. Por esta razón, tras el intento del faraón de matarlo por defender a un hebreo, Moisés huye a la región de Madián, marcando el fin de su vida en la corte y el inicio de su preparación en el desierto. Después de una larga jornada de atravesar el desierto, llega entonces a Madián, a un oasis, y resulta que en el pozo a donde él llega para descansar estaban las hijas de Jetro. Jetro era el sacerdote de Madián, el jefe principal, y tenía 7 hijas que eran las encargadas del rebaño. Pero permanentemente las hijas de Jetro eran hostigadas por pastores de otras regiones que abusaban de ellas, no les permitían que les dieran de beber a sus ovejas, pero esta vez Moisés interviene demostrando que su carácter justiciero seguía intacto aunque fuera un refugiado. Resulta que cuando las hijas de Jetro van y le cuentan a su papá que las defendió un hombre muy valiente, Jetro pues lo invita a quedarse en la región. Moisés decide establecerse, pasando de ser un príncipe de Egipto a un pastor en el desierto. Pero allí era muy importante porque iba a aprender humildad y paciencia, características importantes que lo iban a preparar para su misión futura. Y como es lógico, Jetro le da por esposa a su hija mayor, Moisés se casa con Séfora y tiene un primer hijo llamado Gersón. Después tiene otro niño, ahí en Madián tiene dos hijos. Entonces, los primeros 40 años, Moisés las pasa como príncipe de Egipto. Y aquí vamos a ver también una comparación con la vida de José. Recuerden que la vida de José también estuvo dividida en 4 importantes etapas en donde aprendió cosas valiosísimas para su última etapa, donde iba a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Con Moisés pasa exactamente lo mismo. Es otro de los grandes protagonistas de la Biblia y su primera preparación fue 40 años como príncipe de Egipto y después 40 años como pastor en Madián, lo que lo va a preparar para su futura labor, que es bien importante. Y aquí quedamos hace 8 días. Entonces vamos a comenzar tema nuevo hoy, entrando al capítulo 3 del Éxodo. Vamos entonces a leer los versículos del 1 al 3 que dicen. Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Chicos, y aquí comienza una historia maravillosa, porque vamos a ver en esta aventura del Éxodo una cantidad de milagros y de eventos sobrenaturales directamente de la mano de Dios que no se van a ver en ninguna otra época de la historia de la humanidad. No ha habido una generación, una civilización, un grupo de seres humanos, ni lo habrá que hayan visto tanto el poder sobrenatural de Dios como lo que va a empezar a vivir Moisés y toda la nación de Israel. Es impresionante la cantidad de cosas sobrenaturales que van a empezar a suceder. Moisés entonces tuvo 40 años como pastor, aprendiendo humildad, paciencia.
en esa región de Madián que era bien desértica. Guiaba el rebaño de su suegro y él siempre se paseaba por ahí. Era el lugar que estuvo durante 40 años. Allí hay un monte especial, una montaña que se conoce como el Monte de Dios, que es el Monte Horeb, también lo conocemos como Sinaí. Y es un monte donde vamos a tener muchas referencias, no solamente Moisés, sino otros hombres de Dios cuando llegan a este monte van a tener encuentros especiales con Dios. Entonces, este escenario subraya la humildad de Moisés y cómo Dios lo encuentra en su rutina diaria, preparando su corazón para un propósito mayor. Después de ser 40 años el príncipe de Egipto, que lo debió llenar de un orgullo muy especial, Dios lo tiene que poner 40 años como pastor en el desierto para que aprenda humildad. Y él estaba en su trabajo común y corriente, en su trabajo diario cuando tiene este encuentro con Dios. ¿Cómo lo tiene? Resulta que nos dice el pasaje que el ángel de Jehová, ya sabemos que esto habla de una cristofanía, el Señor Jesucristo, que es el mismo Dios. Dios se le aparece a Moisés en este momento a través de una llama de fuego en medio de una zarza. Y aquí empiezan las simbologías más importantes. Siempre tenemos que analizar todo lo que leemos en el Antiguo Testamento, qué mensaje tiene cifrado que nos va a hablar de cosas del Nuevo Testamento y de cosas que nos sirven a nosotros en el día de hoy. Que Dios se le haya aparecido en forma de fuego es que representa primero la presencia santa de Dios y su gloria. Su santidad y su gloria. Lo sobrenatural no era que un árbol estuviera en llamas, sino que no se consumía. Era un chamizo ahí todo seco, era que en muy pocos segundos, media hora, el fuego hubiera consumido totalmente el arbolito, el chamizo y ya se hubiera apagado. Pero resulta que aquí ya empiezan las cosas sobrenaturales. Moisés pues le causó curiosidad, ve a lo lejos de la luz del fuego y espera un rato a ver qué será y ve que no se consume y aquí empiezan entonces los milagros. Que no se consume indica la naturaleza indestructible de Dios y sobre todo su poder redentor. Cuando hablamos de redención, enseguida tenemos que pensar en nuestro gran redentor, el Señor Jesucristo. Entonces, desde ya van a haber muchas referencias al Señor Jesús. Resulta que Moisés, curioso, se desvía, no sigue su camino, que eso también es algo hermoso, que él hubiera podido ser totalmente indiferente, pero el espíritu lo lleva a que investigue por qué la zarza no se quema. Y esta acción demuestra su disposición y atención, permitiéndole acercarse a la revelación divina. Si él hubiera seguido derecho, se hubiera perdido de todo las instrucciones que Dios le va a dar. Versículos 4 al 6. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces, cuando Moisés se acerca, Dios llama a Moisés por su nombre propio. Y esto es muy hermoso porque aquí está indicando una relación personal y un propósito específico. Dios nos conoce, así como llamó a Moisés con su nombre propio, Dios nos conoce a cada uno de nosotros con nuestro nombre personal, esa intimidad, ese amor. Nosotros para Él no somos una cifra, no somos un número, no somos cualquier individuo. Oye, tú ven acá, no, Él conoce nuestro nombre y nos llama por nuestro nombre. A pesar de que Moisés había pasado desapercibido, pues imagínense en ese desierto 40 años, cuando Dios lo llama, él responde, heme aquí, lo que muestra una total disposición de Moisés al escuchar la voz de Dios. Es decir, que Moisés tampoco perdió esa intimidad con Dios. 40 años andando en el desierto, él debió tener un contacto a través de la oración, de sus pensamientos, con ese Dios que le habían enseñado cuando él fue niño y estaba dentro de sus hermanos hebreos. Y la manera como Dios se presenta es hermosísima, hermosísima. Primero, Dios
Dios le dice a Moisés que no se acerque más hasta que se quite las sandalias. Es decir, que no puede pisar con las sandalias, que pisa cualquier tierra, esa zona. Eso simboliza el respeto, la reverencia y la distancia que debe haber entre la criatura y el creador. Y fíjense en esto, primero habla de una intimidad, de una relación personal y de un amor, pero eso no quita la reverencia que nosotros debemos tener con nuestro creador. Dios es nuestro papá, somos sus hijos, pero nunca debemos olvidar que Él es el Dios todopoderoso creador. Y con este acto de que Él se quite las sandalias, pues subraya que esa tierra es santa por la presencia divina, lógicamente. Dios se presenta entonces como el Dios de su padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y esto es muy importante también para nosotros. Cuando nos pregunten en qué Dios crees tú, porque ustedes van por la calle, hay muchos dioses, las personas ni siquiera se dan cuenta, ya sabemos nosotros que todo lo que se convierta lo primero en nuestra vida, lo que ocupe lo primero en nuestros pensamientos, lo primero que ocupe cada vez que nosotros abrimos los ojos al despertar, lo que ocupe nuestra mente la mayor parte del tiempo, ese es nuestro Dios. No necesariamente tiene que ser una estatua que nosotros adoremos. Cualquier cosa que ocupe el lugar que debería ocupar Dios puede ser el Dios de una persona, inclusive los problemas. Por eso, nosotros a quién seguimos, al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, y Dios nos lo dice para que lo identifiquemos mejor y no lo confundamos con tantos dioses creados por ahí, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando Dios se presenta como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, está confirmando que Dios no ha olvidado su pacto y que es el mismo Dios eterno y fiel a las promesas hechas a los patriarcas. Porque es tan importante que reconozcamos a Dios como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque es a través de ese pacto que Dios muestra el gran amor que tiene por la humanidad. Es a través de ese pacto que Dios hace todo un plan hermoso para que nosotros podamos recuperar el paraíso que se perdió, para que podamos volver a tener una vida eterna y plena. Por eso es importante reconocer al Dios verdadero así. Dice el pasaje que Moisés se tapa el rostro por temor a mirar a Dios. Miren la gloria de Dios, reflejando el asombro y la santidad de Dios, quien es fuego consumidor. No olvidemos jamás que Dios es amor infinito, pero también Dios es justicia y cuando se necesita es fuego consumidor. Este pasaje subraya que Dios se acerca para salvar a su pueblo de la opresión en Egipto, utilizando a Moisés como instrumento. Moisés todavía no lo sabe, pero va a ser un instrumento valiosísimo, no solamente para salvar a Israel de la esclavitud en Egipto, sino que a través de esa salvación va a llegar también la salvación a toda la humanidad. Versículos 7 al 10. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Entonces el Señor sigue conversando con Dios y les cuento que te tengo una envidia santa. A estos momentos, yo sé que más de uno también pensaría igual, ¿cuánto desearíamos nosotros que hoy en día Dios nos hablara de la manera como le empieza a hablar a Moisés, de una manera tan clara, tan audible? Se van a dar cuenta que Dios empieza a instruir a Moisés paso a paso, detalle a detalle. Una de las cosas por las que más sufrimos nosotros hoy en día es precisamente porque no conocemos con claridad la voluntad de Dios. Las cosas generales, lógicamente, la voluntad de Dios la conocemos, que debemos amar a nuestros enemigos, amar a Dios sobre todas las cosas, a nuestro prójimo. Las cosas generales las comprendemos, pero en nuestro día a día, en nuestros subes y bajas de nuestro diario vivir, cuando tenemos que tomar decisiones que son importantes para nuestro diario vivir, es cuando quisiéramos escuchar una voz tan audible como la que Moisés está oyendo en este momento, ¿no es cierto?
Le declara a Moisés que ha visto la aflicción y escuchado el clamor y conocido las angustias de los israelitas. Y estos son enseñanzas para nosotros, chicos, porque Dios está pendiente cada vez que le clamamos. Y esta es una enseñanza para que nosotros jamás dejemos de clamar y de hablar con Dios contándoles nuestras aflicciones. Dios es omnisciente y conoce absolutamente todo lo que nosotros pensamos, incluso antes de que nos lleguen a nosotros mismos los pensamientos. Pero a Dios le encanta que nosotros dependamos de Él. Dios es feliz. Hay algunas personas que dicen, uy, no, qué pena molestar a Dios con estas bobadas. No, qué error tan grande. Dios ama que nosotros dependamos de Él hasta en las cosas más sencillas y que aparentemente sean de menos importancia. No dejemos de clamar. En el mismo Nuevo Testamento nos dan el ejemplo de la viuda que clama y clama por justicia. Jamás detengamos nuestro clamor y nuestras oraciones que Dios siempre va a escuchar. Esto demuestra que no es un Dios indiferente, sino que se preocupa profundamente por el dolor de su pueblo. Y así como lo hizo hace 2000 años, lo hace también el día de hoy. Dios desciende no solo para liberar, sino para sacar a Israel de la opresión egipcia y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán. Cuando habla de una tierra que fluye leche y miel, no está hablando literalmente, porque nosotros sabemos que en Israel no van a tener grandes ganados ni colmenas. Simplemente está hablando de que los va a llevar a un lugar fértil y abundante. Y todo eso es la tierra que le prometió a Abraham. Dios entonces elige a Moisés y lo envía ante Faraón para liberar a su pueblo. Y esto muestra cómo Dios a menudo actúa a través de instrumentos humanos para cumplir su propósito a pesar de las limitaciones humanas. Y con este ejemplo de Moisés sí que nos vamos a dar cuenta porque muchos de nosotros lo hubiéramos desechado desde el principio porque desde el principio Moisés, van a ver, se van a dar cuenta ustedes, demostró lo débil y lo poco confiable que era para esta misión. Sin embargo, Dios reafirma que el clamor ha sido escuchado y que el tiempo de la intervención ha llegado, impulsado por el pacto hecho con los antepasados, y Dios, que nunca se equivoca, escoge a Moisés para que haga esta labor. Versículos 11 al 14. Pero Moisés dijo a Dios, aquí empezaron los peros de Moisés, que son muchísimos, por eso les digo yo que nosotros lo hubiéramos desechado muchísimo antes. ¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes, y si me preguntan, ¿y cómo se llama? ¿Qué les respondo? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Bueno, entonces aquí ya en este pasaje vemos todos los peros de Moisés. Y este pasaje es uno de los más importantes de la Biblia porque Dios revela su nombre verdadero. Moisés desde un principio se siente incapaz ante la magnitud de semejante tarea, sobre todo el temor de enfrentarse al faraón. Y su pregunta pues revela una profunda humildad, pero también temor ante el inmenso desafío. Dios no se enfoca en las capacidades de Moisés y es la gran enseñanza para nosotros, sino en la suya propia, prometiendo yo estaré contigo. Chicos, recuerden que Dios no escoge a los capacitados, Dios capacita a los escogidos, porque es que absolutamente nada depende de nosotros y aunque a Dios le encanta trabajar con nosotros, al final no somos nosotros lo que hacemos las cosas, sino es el poder de Dios. Y esta es la garantía del éxito, demostrando que Dios capacita a quien llama. Además, da una señal futura. Adorarán a Dios en este monte tras la liberación. O sea, lo que Dios le está diciendo a Moisés, tú no te preocupes, tú puedes ser lo más débil que hay, pero yo soy el que voy a actuar a través de ti. Y te adelanto algo, ¿cómo le muestra el futuro de impresionante Dios a Moisés? Cuando tú hayas rescatado al pueblo y lo hayas sacado de Egipto, tú y todo el pueblo van a llegar a esta misma montaña y todos me van a adorar. Ante la pregunta de cómo identificar a Dios, Él se revela como yo soy el que soy. Este nombre indica que Dios es eterno,
autoexistente, inmutable y siempre presente. Cuando Dios dice, mi nombre es yo soy el que soy, que significa que Dios no depende de nada ni de nadie para existir. Él es Dios fiel que siempre ha estado y estará con su pueblo. Fuera de eso, se presenta como el Dios de los antepasados, ¿no? Que ya lo vimos desde el principio, Abraham, Isaac y Jacob, asegurando que es el mismo Dios del pacto, no una nueva deidad, no es un nuevo Dios, sino el mismo Dios de los patriarcas, de su padre y de su abuelo y de su bisabuelo. Pero su verdadero nombre es Yo soy el que soy. Chicos, este nombre con que se está presentando Dios, que es su nombre verdadero, yo soy el que soy o yo soy, es lo que se conoce como el tetragramatón. Tetragramatón. Tetra significa cuatro, gramatón letra. Es decir, que el nombre de Dios está compuesto por cuatro letras. Estos símbolos que ustedes ven acá son del alfabeto hebreo, son las cuatro letras que al traducirla al español son YHWH. Este es el nombre de Dios que se conoce como el tetragramatón. Como ustedes ven, es un nombre que no se puede pronunciar. Nosotros necesitamos vocales para pronunciar algo. Si ustedes tratan, pues no podríamos pronunciarlo. Pues los hebreos, los israelitas, era tanto la santidad que le tenían a ese nombre que ni siquiera se atrevían a escribirlo cuando empezaron a hacer el Antiguo Testamento, la Torá, no lo escribían, no lo pronunciaban y se refería a este nombre. Para nosotros poderlo pronunciar, lo que se hizo es que con el tiempo se le sumaron vocales, la A y la E, y por eso en las Biblias antiguas cuando se hablaba de Dios, se hablaba de Yahvé. El nombre Yahvé viene entonces del tetragramatón que después derivó en el que de pronto nosotros conocemos más como Jehová. Tanto Yahvé como Jehová vienen de estas letras YHWH, el nombre de Dios que conocemos como tetragramatón. Ya en las Biblias modernas, pues ya se está hablando de el Señor, pero realmente el inicio viene de estos pasajes cuando Dios se le presenta a Moisés con su nombre verdadero, yo soy el que soy, que significa un eterno presente. No, Dios no dice yo era el que fui ni voy a ser el que seré, sino es yo soy el que soy, conjugado siempre en un presente eterno. Versículos 15 al 17. Además, Dios dijo a Moisés, di esto a los israelitas. El Señor, si ven, versión moderna, nueva versión internacional, el Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, este es mi nombre por todas las generaciones. Y tú anda, reúne a los jefes de Israel y diles, el Señor Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, yo he estado pendiente de ustedes, he visto cómo los han maltratado en Egipto. Por eso me propongo sacarlos de su opresión en Egipto y llevarlos al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, jebeos y jebuseos. Es una tierra donde abundan la leche y la miel. Y esto era lo que yo me refería hace un momento en que les dije que qué bendición cómo Dios le empieza a dar instrucciones a Moisés paso a paso. Le dice exactamente lo que tiene que decir, lo que tiene que hacer y no solamente se contenta con darle todas las instrucciones detalladas paso a paso, sino que le dice la respuesta que va a tener para que él no se preocupe. Entonces, Dios se sigue identificando como el Dios de sus antepasados. Eso es muy importante porque es a través el pueblo de Israel que está en Egipto, 400 años han pasado desde que llegaron a Egipto, ellos siguen adorando de sus antepasados, la memoria de Abraham, de Isaac y de Jacob no se ha borrado de toda la nación y por eso la mejor manera de identificar al Dios verdadero es diciendo siempre, es el Dios de tu abuelo, de tu bisabuelo, de tu padre, que ya sabemos que significa yo soy o Yahvé o Jehová. Revela su existencia eterna y constante, estableciendo su identidad como el Dios fiel del pacto.
Dios entonces instruye a Moisés cuando llegue a Egipto que reúna a los ancianos de Israel y que les transmita que el Dios de sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, lo ha visitado, ha oído el clamor de ellos y que lo ha mandado a él para liberarles, reafirmando que no es una iniciativa humana sino divina, que no fue que Moisés estaba con el rebaño y se le ocurrió, ay, mis hermanos hebreos están en Egipto, voy a ir a liberarlos. No, no fue por iniciativa de Moisés, ya hemos visto todos los peros que está poniendo, sino que es una iniciativa humana. Y Dios promete sacar al pueblo de la aflicción de Egipto. Ellos estaban sufriendo muchísimo. El destino los va a sacar ¿a dónde? A una tierra que fluye leche y miel, a la tierra de Canaán. Ya saben ustedes que esta es una expresión que simboliza la abundancia, la fertilidad y la libertad que Dios les entregará por su gracia, amor y misericordia, no porque se lo merezcan mucho. Versículos 18 al 20. Perdón. Los jefes de Israel te harán caso. Entonces ellos y tú se presentarán ante el rey de Egipto y dirán, el Señor, Dios de los hebreos, ha venido a nuestro encuentro. Déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto para ofrecerle sacrificios al Señor nuestro Dios. Yo sé bien que el rey de Egipto no va a dejarlos ir a no ser por la fuerza. Entonces manifestaré mi poder y heriré de muerte a los egipcios con todas las maravillas que realizaré entre ellos. Después de eso, el faraón los dejará ir. Fíjense en ustedes que Dios le anticipa a Moisés que cuando él llegue a hablar con el pueblo le va a creer y le van a hacer caso. O sea, ya tranquilo, ve que el pueblo te va a creer. Y le advierte que el faraón en un principio no le va a hacer caso. O sea, ya está advertido que sus hermanos hebreos sí le van a creer, pero que el faraón va a ser más terco. Moisés y los ancianos de Israel deben presentarse ante el faraón y exigir ir al desierto durante 3 días para adorar a Dios y ofrecer sacrificios, una demanda que busca la libertad de culto. Dios le revela a Moisés de antemano que el rey de Egipto se negará a dejarles ir a menos que sea obligado por una mano fuerte o poder superior. Dios que todo lo sabe. Mire, chicos, eso se conoce como la presciencia de Dios. Dios siempre respeta el libre albedrío que nos regaló, porque muchas personas que no profundizan en el estudio de la Biblia dicen, ay, pero pobrecito el faraón, porque aquí nos advierten que Dios le va a endurecer el corazón al faraón para que no deje ir al pueblo y recibe todos esos juicios. Entonces mucha gente dice, ay, pobrecitos, lo mismo hablan de Judas, ¿no? Pobrecitos, les tocó ese destino, ellos no tienen la culpa. No, 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 eso no es así. Lo que pasa es que Dios conociendo de antemano la respuesta de los seres humanos a las diferentes situaciones, Él utiliza a las personas que Dios ya sabe que nunca van a aceptar a Jesucristo ni a Dios para cogerlos como instrumentos para sus planes. Entonces Dios conocía el corazón del faraón, el faraón era malvado, era terco, adoraba una cantidad de dioses y él sabiendo la maldad del faraón, cosa que él por su propia cuenta, por su libre albedrío decidió ser así, Dios lo utiliza para poder mostrar las maravillas y los milagros que van a venir después. Dios promete realizar prodigios y maravillas, que son las futuras 10 plagas contra Egipto, garantizando que el faraón finalmente cederá y liberará al pueblo. Por eso yo les decía que esta es la historia de la humanidad en donde más milagros y cosas sobrenaturales se vieron. Era necesario, no solamente para que el pueblo creyera, porque iban a salir de 400 años de esclavitud en un pueblo pagano para ser la base de donde iba a venir las Sagradas Escrituras, nuestra Biblia y el Mesías. Tenían que tener una certeza contra toda prueba del Dios verdadero y es a través de estas señales y estos milagros. Versículos 21-22. Pero yo haré que este pueblo se gane la simpatía de los egipcios, de modo que cuando ustedes salgan de Egipto no se vayan con las manos vacías. Toda mujer israelita pedirá a su vecina y a cualquier otra mujer que viva en su casa objetos de oro, de plata y ropa para vestir a sus hijos y a sus hijas. Así despojarán ustedes a los egipcios. Les sigue dando Dios más detalles de esta misión a Moisés. Dios garantiza que a pesar de la opresión, el pueblo israelita ganará favor a los ojos de los egipcios, lo que facilitará su salida.
salida. O sea, al principio va a haber oposición por parte de Egipto, del faraón, pero después los van a dejar salir. Y no solamente eso, van a salir llenos de riquezas y no es un robo, sino una restitución simbólica y real de la riqueza generada por los israelitas durante su esclavitud, despojando a los opresores antes de su partida. Al fin y al cabo, ellos trabajaron 400 años por nada porque fueron esclavos. Es como una pensión por el trabajo que realizaron. ¿Cuáles objetos de valor iban a obtener ellos? Pues plata, oro, vestidos, objetos de mucho valor que serían utilizados más tarde para la construcción del tabernáculo, lo que iba a ser la casa de Dios. Entonces, este pasaje, fíjense en ustedes que subraya que Dios controla todas las situaciones y que cumple sus promesas sin excepción, empezando por esta de liberar a Israel y de castigar a sus opresores, permitiendo a su pueblo salir dignamente. Ellos no salen sin nada, con las manos vacías, sino que van a salir ricos. Y chicos, entramos entonces a Éxodo capítulo 4. Vamos para los versículos del 1 al 4 que dice, Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor mandó a que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Y siguen los peros y las dudas de Moisés. Ya Dios le había dicho claramente que el pueblo de Israel lo iba a seguir, que el faraón al principio iba a ser terco, pero que al final también iba a ceder. Y él sigue diciendo, ¿y qué pasa si no me creen? Moisés argumenta que los israelitas no le creerán ni escucharán su voz. O sea, está diciendo, Dios, tú estás equivocado, dudando de la efectividad de su mensaje a pesar de la promesa de Dios en el capítulo anterior. Dios responde a la duda de Moisés enfocándose en lo que ya posee. ¿Qué tienes tú en la mano? Tengo una vara, un objeto cotidiano, un objeto de pastor que simboliza su labor y su vida, el cual será usado para la obra divina. Dios muchas veces no utiliza cosas traídas pues del más allá sobrenatural, sino que las mismas cosas cotidianas, los objetos o las circunstancias. Las leyes que nosotros tenemos físicas, lo que hace Dios es que de lo natural lo vuelve sobrenatural, pero utiliza lo que está en nuestra mano. ¿Qué pasa? Cuando Moisés arroja la vara, se convierte en culebra. Y esta transformación demuestra que Dios tiene control absoluto sobre la naturaleza y sobre los enemigos, porque aquí Egipto está representado por la serpiente, convirtiendo algo inofensivo, como es un simple bastón, en algo temible bajo su voluntad. Era el bastón, el palito que llevaba siempre Moisés para guiar a las ovejas y con el cual se podía caminar mejor. Dios entonces ordena a Moisés tomar la serpiente, o sea, la vara se convierte en serpiente, es una serpiente, y Dios le ordena que la tome por la cola. Y esto es algo inusual porque los que trabajaban con serpientes, pues siempre se sabía que la cogen por la cabeza para que la serpiente no los muerda. Cogerla por la cola es garantía de que los va a morder. Pero la obediencia y la fe de Moisés, a pesar de todas sus dudas, cuando lo hace, inmediatamente la serpiente se convierte en una vara, en la vara que él tenía. Dios demuestra que la incredulidad humana será superada por señales divinas. La vara, que es un símbolo de su labor de pastor, se transforma en la vara de Dios para realizar prodigios. Y de ahora en adelante esta vara, este palito, va a acompañar a Moisés hasta que muera y a través de esa vara es que Dios va a demostrar todo su poder. Versículos 5 al 9. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus antepasados, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de una enfermedad en la piel. Estaba blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho. Y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen,
Ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero si no te creen ni te hacen caso después de estas dos señales, toma agua del Nilo y derrámala en la tierra seca. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Entonces, aquí estaba el Señor feliz también haciendo milagros sobrenaturales y yo creo que hasta le emocionó las dudas de Moisés porque ahora tiene, si Moisés le hubiera aceptado de una vez, bueno, sí, voy a ir y hablar porque tú me dijiste que yo les voy a hablar y la nación hebrea me va a creer. Pero por las dudas de Moisés, Dios tiene la oportunidad de hacer más milagros. En la primera señal se muestra que si Moisés obedece, el poder de sus enemigos será quebrantado. Dios le recuerda su identidad, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para seguirle dando seguridad. Y sin embargo, no se queda aquí, le da una segunda señal que él puede realizar delante del pueblo. Y le dice que se meta la mano en el pecho y cuando la saca sale leprosa. Me imagino la cara de susto de Moisés que el Señor le dice, métela otra vez rápido, rápido, y cuando la vuelve a sacar está totalmente sana. Aquí muestra la purificación de la impureza y la restauración divina, demostrando que Dios tiene poder sobre la vida, sobre la salud y sobre la enfermedad. Dios anticipa que estas señales milagrosas son necesarias para superar la incredulidad del pueblo de Israel y confirmar su misión divina. Es decir, que Dios también sabía ya que así como Moisés ha sido tan incrédulo, el pueblo en general también va a dudar mucho. Y tanto que le dice, no sobra, no es necesaria una ni sobran dos, sino necesitamos tres. Si las dos primeras señales fallan, Moisés debía tomar agua del Nilo y derramarla en la tierra seca, convirtiéndose en sangre. Y esta señal anticipaba la primera plaga, el primer juicio divino sobre Egipto, ya que el río Nilo era venerado como un dios. Más adelante vamos a estudiar que cada una de las 10 plagas es una enseñanza al pueblo de Egipto porque va en contra de algo que los egipcios adoraban como Dios. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Versículos 10 al 12. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad. Aquí hay otro pero. Nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Mucha paciencia de Dios, ¿no? Moisés se siente inhabilitado para la misión. En este momento es hablar al faraón y hablarle al pueblo de Israel. Dice él que debido a su falta de elocuencia estaba con un miedo terrible. Por eso es que sacan el cuento de que Moisés muy seguramente era tartamudo. Algunos eruditos dicen que no era tanto que tuviera un defecto al hablar, sino que por estar tantos años por fuera de Egipto ya se le hubiera olvidado el idioma y tampoco hablar pues con los israelitas. En fin, no importa cuál de las razones sea la correcta. Lo importante es que Moisés está diciendo, yo no soy capaz de hablarle a todo un pueblo y hablarle al faraón. Dios refuta la excusa recordando que Él es el creador, quien hace a las personas sordas o mudas o ciegas o videntes. Dios le recuerda a Moisés que no necesita talento natural, sino solamente depender del poder divino. Y Dios le asegura nuevamente su presencia y su ayuda directa, prometiéndole enseñar a Moisés lo que debe decir. Nuevamente le dice, yo voy a hacer todo por ti. Versículos 13 al 17. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Entonces el Señor ardió en ira contra Moisés y le dijo, ¿y qué hay de tu hermano Aarón el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Además, ya ha salido a tu encuentro y cuando te vea se alegrará su corazón. Tú hablarás con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras y tú hablarás a él por mí como si hablara yo mismo. Pero no te olvides de llevar contigo esta vara porque con ella harás señales milagrosas. Por fin, miren, si ven que la paciencia de Dios también tiene un límite, tras múltiples excusas, Moisés ruega a Dios que envíe a otro, reflejando miedo e inseguridad extrema en su llamado. La persistencia de Moisés enciende la ira divina.
pero definitivamente el amor siempre es más grande. Dios actúa con gracia al recordarle que él tiene un hermano, al recordarle a Aarón y que Aarón lo va a acompañar, su hermano mayor, y que va a ser el portavoz reconociendo sus habilidades comunicativas. Dios entonces establece una estructura, le dice a Moisés que él será como Dios para Aarón, indicando que transmite la palabra divina mientras que Aarón hablará al pueblo por él. Dios insiste en que Moisés tome la vara, convirtiendo lo ordinario, un mero bastón, en un instrumento de poder sobrenatural para hacer señales. Es decir, ya no puede refutar más Moisés, ya le dice, bueno, ya no más, ya está bravo Dios. Yo creo que ya Moisés ya dijo, y no, ya no puedo tener más excusas. Le dice Dios, ya no más, ya sabes que yo voy a actuar de manera poderosa, vete y no se te olvide coger la varita, llevarte la varita. 18:20. Moisés se fue de allí y volvió a la casa de Jetro, su suegro. Al llegar le dijo, debo marcharme, quiero volver a Egipto, donde están mis hermanos de sangre, voy a ver si todavía viven. Anda pues, que te vaya bien, contestó Yetro. Ya en Madián el Señor había dicho a Moisés, vuelve a Egipto, que ya han muerto todos los que querían matarte. Así que Moisés tomó a su mujer y a sus hijos, los montó en un asno y volvió a Egipto. En la mano llevaba la vara de Dios. Y aquí hay algo muy bonito porque Moisés demuestra respeto a su suegro Yetro al pedirle permiso para ir a ver a sus hermanos en Egipto sin revelar inicialmente el propósito divino completo. Dios asegura a Moisés en Madián antes de que parta que los que buscaban matarlo, ¿se acuerdan? Por lo que él había matado al egipcio, ya habían muerto, eliminando parte del miedo que tenía Moisés para ir y dándole más seguridad. Moisés entonces toma a su familia que está compuesta por su esposa y por dos hijos y con un burrito se va muy sencillamente y coge la vara de Dios. Este objeto, recuerden ustedes, representa el poder de Dios y la autoridad delegada a Moisés. Ya no es simplemente un callado de pastor, sino un instrumento de milagros. Y me encanta cómo Dios convierte algo tan ordinario en algo sobrenatural, en algo extraordinario. Versículos 21-23. El Señor había advertido a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, asegúrate de hacer ante el faraón todos los prodigios que te he dado el poder de realizar. Yo por mi parte endureceré su corazón para que no deje ir al pueblo. Entonces tú le dirás al faraón que esto dice el Señor, Israel es mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no has querido dejarlo ir. Por lo tanto, voy a quitarle la vida a tu primogénito. Y aquí Dios le sigue dando instrucciones ya para el final de la misión. Dios le informa a Moisés de una manera clara que a pesar de todas las señales sobrenaturales que él va a poder hacer, Faraón no los iba a dejar salir. Cuando Dios dice la expresión yo endureceré su corazón, indica que Dios utilizará la terquedad natural de Faraón para magnificar su poder y la gloria a través de las plagas. Dios no le pone un corazón malvado al faraón. El faraón ya tenía ese corazón malvado. Simplemente Dios aprovecha esa maldad de faraón para que a través de su terquedad Dios pueda realizar mayores milagros. Dios define a Israel como su hijo, mi primogénito, estableciendo una relación especial de propiedad y amor. Esto subraya la autoridad de Dios sobre el pueblo y el derecho de reclamar su libertad. Recuerden que Dios es el dueño de la nación de Israel. Y esto es muy importante para que hoy en día también entendamos que esa relación de primogénito y de la nación de Dios, ese título no lo ha perdido Israel. Por eso es importante, chicos, que ustedes entiendan que el hecho de que Dios haya escogido a Israel como su nación, como su primogénito, no indica que todo lo que haga Israel está bien. Al contrario, la historia nos ha demostrado que ha sido el hijo más rebelde. Pero Dios, como los apartó a Israel, ¿se acuerda que los volvió santos y la palabra santo significa apartar? Dios apartó a Israel del resto de las naciones. Por eso él advierte en el Antiguo Testamento que todo aquel que bendiga a Israel será bendito y el que maldiga a Israel será maldito. No porque Israel se porte bien o se porte mal, no tiene nada que ver con lo que hace la nación de Israel, sino por tener el título de nación escogida por Dios. Israel va a tener un juicio aparte ante Dios. Dios va a juzgar a la nación de Israel, pero le está advirtiendo al resto de la humanidad,
a nosotros que nosotros no tenemos ninguna autoridad ni derecho, ni podemos ni debemos juzgar a Israel porque eso le compete únicamente a Dios. Y por eso es tan peligroso y es tan serio cuando una persona habla mal de Israel. Aquí no estamos avalando lo que ellos hacen bien o lo que ellos hacen mal. Lo que Dios nos está diciendo es, no les corresponde a ustedes juzgarlos. Déjenme a mí después yo tratar con Israel, pero yo les aseguro que el que bendiga a Israel simplemente por el hecho de ser mi nación escogida, yo lo bendeciré. Y el que lo maldiga, yo lo maldeciré, no porque tengan o no tengan razón, sino porque yo lo he decidido, Dios soberano, de que soy yo el que voy a juzgar a Israel. ¿Listo? Espero que les quede claro esto de la relación que debemos tener con Israel. Dios define a Israel como su hijo, como su primogénito, estableciendo entonces esa relación de amor y de propiedad. Y le ordena a Moisés lanzar que cuando esté frente al faraón, que directamente, sin temor, le advierta al faraón que si se niega a dejar a Israel, el hijo primogénito de Dios, Dios también matará al primogénito. Y esta es la advertencia profética de la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Fíjense que ya aquí sabíamos el final de la película, porque esta plaga de la muerte de los primogénitos es el último juicio que va a caer sobre Egipto. El pasaje entonces muestra la soberanía de Dios sobre los reyes terrenales y el cumplimiento inminente de la liberación, advirtiendo a Moisés que la terquedad del faraón será usada para demostrar el juicio de Dios y el poder de Dios. Versículos 24-26. Ya en el camino, el Señor salió al encuentro de Moisés en una posada y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, tomando un cuchillo de piedra afilada, cortó el prepucio a su hijo. Luego tocó los pies de Moisés con el prepucio y dijo, no hay duda, tú eres para mí un esposo de sangre. Después de eso, el Señor se apartó de Moisés, pero Séfora había llamado a Moisés esposo de sangre por causa de la circuncisión. Chicos, y aquí nos encontramos con uno de estos pasajes que gracias a Dios no son muy comunes en la Biblia, pero que hay unos cuantos que definitivamente son tan difíciles de comprender. Este pasaje nos narra un misterioso incidente donde Dios intenta matar a Moisés en el camino. Después de tanto tiempo que Dios invirtió convenciendo a Moisés para que vaya hasta Egipto para sacar a su pueblo, después de tantos peros y Dios pacientemente contestándole, refutándole sus peros, dándole herramientas, ¿cómo es posible que ya por fin Moisés tiene la mente clara, acepta y va para Egipto y dice que Dios trata de matarlo en el camino? Increíble, ¿no es cierto? No entendemos qué pasó y fuera de eso la manera como se resolvió el asunto, porque dice que su esposa Séfora lo salva de que Dios mate a Moisés circuncidando a su hijo mayor y que con el prepucio le toca los pies a Moisés exclamando, este es mi esposo de sangre. Esto sí definitivamente es muy confuso. Justo después de que Dios comisiona a Moisés para sacar a Israel de Egipto, ocurre este evento perturbador en una posada, en un hotel. Dios quería matar a Moisés, lo que sugiere que había un incumplimiento grave del pacto abrahámico, específicamente en la circuncisión, que era una señal del pacto. Dios no hace nada al azar ni porque se equivocó, o sea, para que Dios haya querido matar a Moisés es porque definitivamente tuvo que haber algo grave. Y la respuesta de Séfora nos indica de una manera lógica que si ella solucionó el problema circuncidando a su hijo mayor, el problema tenía que ver con la circuncisión. Entonces, recordemos de dónde viene la circuncisión. Recuerden que la circuncisión es una señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Dios le promete a Abraham que va a ser de él una gran nación, un número tan grande que no se va a poder contar, que va a ser ricos tanto material como espiritualmente y que a través de esa nación va a llegar la salvación a toda la humanidad y que la señal de ese pacto, el sello de ese pacto era la circuncisión. ¿Qué es lo que pasa? En este momento, Dios está
comisionando a Moisés también a una labor importantísima, así como escogió a Abraham para comenzar este plan perfecto de redención, para que ese plan se siga cumpliendo, está Moisés. Y Moisés tenía que cumplir con todas las señales de este pacto. Moisés había aprendido, porque acuérdense que él fue criado dentro de las tradiciones y de las creencias hebreas cuando pasó sus primeros años con su madre verdadera, pero por los años que pasó en el palacio, por los años que ha pasado en Madián, pues definitivamente a él se le olvidó cuando tuvo sus hijos de circuncidarlos. Pero Séfora, que se ve que era una mujer guiada por el Espíritu Santo, que también tenía una relación con el Dios verdadero, se da cuenta que es eso lo que hizo que ardiera en ira a Dios y quisiera matarlo. No podía ir a cumplir una labor tan grande y tan importante sin cumplir con las señales de los pactos que Dios había hecho. Séfora, que era una madianita, toma enseguida un cuchillo de pedernal y circuncida a su hijo mayor, tocando luego los pies de Moisés con el prepucio, como pidiendo perdón. Al hacer esto, ella declara a Moisés un esposo de sangre, refiriéndose a la sangre del pacto de la circuncisión que lo conectaba a él y a su descendencia con Dios. Chicos, y esto es muy importante que nosotros siempre veamos en todo lo que pasa en el Antiguo Testamento, recuerden ustedes que es un anticipo de lo que va a pasar en el Nuevo Testamento. Y yo sé que muchos de ustedes enseguida identificaron lo que hizo Séfora de llamar a su esposo esposo de sangre, porque esta sangre del prepucio es la sangre que los salva de la muerte, con otra sangre que se va a derramar en el futuro y que va a salvar a toda la humanidad de una muerte entera, eterna. Sí, señores, esto es un simbolismo también de la sangre que va a derramar nuestro Señor Jesucristo por toda la humanidad. Inmediatamente después, fíjense en ustedes, Dios se aparta de Moisés, quien queda salvado de la muerte, al igual que con la sangre de Jesucristo, Dios perdona a toda la humanidad cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y esta parte, aunque no la entendemos plenamente, es muy hermosa. Este pasaje subraya que la obediencia al pacto de Dios es fundamental para su propósito, incluso para sus líderes más importantes como Moisés, los que más. El incidente muestra que la familia de Moisés también debía estar bajo el pacto para que él pudiera cumplir su misión divina sin impedimentos. Hasta este momento Moisés estaba apartado de la nación separada por Dios porque estuvo 40 años en el palacio egipcio aprendiendo sus tradiciones, sus costumbres, sus dioses, 40 años en el desierto hablando con Dios, pero no cumpliendo en plenitud con todas las señales de los pactos que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Era necesario que él volviera a pertenecer a la nación de Israel para tener ese poder de ser ese intermediario de Dios que a través de su varita iba a realizar tantos milagros. Y aunque el texto no explica completamente el incidente, la mayoría de los estudiosos concuerdan en que fue una lección sobre la necesidad primero de obediencia incondicional, de temor de Dios para poder cumplir el propósito de Dios, el cual debemos tener todos los seres humanos. Versículos 27 y 28. El Señor dijo a Aarón, anda a recibir a Moisés en el desierto. Aarón fue y se encontró con Moisés en la montaña de Dios y lo besó. Entonces Moisés comunicó a Aarón todo lo que el Señor había ordenado decir y todas las señales milagrosas que mandaba realizar. Fíjense en cómo Dios sigue obrando milagrosamente. Mientras está pasando todo esto de la circuncisión y que Dios casi mata a Moisés, Dios le habla a Aarón para que salga al encuentro de su hermano Moisés. Dios entonces orquesta el encuentro entre Moisés y Aarón en el desierto, asegurando que el plan divino avance a pesar de las dudas previas de Moisés. Aarón es enviado por Dios para recibir a Moisés. Su acción de besar a su hermano cuando lo encuentra, pues indica no solamente alegría, sino también reconciliación fraternal, consolidando su alianza. Moisés le cuenta a Aarón todas las palabras y señales que Jehová le había mandado, preparando a Aarón para ser su portavoz ante el pueblo y el faraón. Todo lo que hemos estado estudiando en esta hora se lo cuenta Moisés a su hermano, y este pasaje cumple la promesa de Dios de que Aarón saldría a recibir a Moisés y hablaría por él, fortaleciendo la confianza de Moisés en su misión. Ya no se siente solito Moisés, sino súper respaldado por su hermano mayor.
Ya terminando, versículos 29-31. Luego Moisés y Aarón reunieron a todos los jefes israelitas. Aarón, además de repetirles todo lo que el Señor había dicho a Moisés, realizó también las señales a la vista del pueblo, por lo que el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había estado pendiente de ellos y había visto su aflicción, los israelitas se postraron y adoraron al Señor. Y esta parte termina muy linda porque el pueblo cree en el mensaje tal como Dios se lo había dicho a Moisés en repetidas ocasiones. Al escuchar que Dios había visto su sufrimiento y que se propone liberarlos, se emociona, imagina esa alegría de saber, llevamos 400 años clamando y ya nos escuchó y manda a alguien para liberarnos, pues lo lógico es que se inclinan, se arrodillan a adorar a Dios. Y esto marca el comienzo de la respuesta de Dios a su clamor por la opresión. Este pasaje enfatiza la soberanía de Dios al planear la liberación. También la importancia de la obediencia conjunta. Primero empezó con Moisés, se le juntan su esposa Séfora, Aarón y ahora toda la nación de Israel. Y la respuesta correcta del hombre ante la gracia divina, que es cuál, creer y adorar, cosa que nosotros también debemos hacer. Recuerden que con Dios primero creemos y después vemos las cosas. Entonces, para nosotros poder ver todo lo sobrenatural, creemos y adoramos, le damos gracias y alabanzas a Dios. Así ellos reconocieron la visita y el cuidado de Dios en medio de la aflicción. Y esta parte del capítulo cierra la preparación de Moisés, confirmando su llamado y la disposición de los ancianos de Israel a seguir el plan de redención, preparándolos para el enfrentamiento con Faraón. Ya se está cumpliendo entonces, ya Moisés llega mucho más empoderado con su hermano Aarón, muchísimo más confiado porque ya está con el respaldo de toda la nación de Israel. Recuerden que eran muchos, ellos se multiplicaron. Entonces empieza la segunda parte que no, que es también bien difícil, la más difícil y la más temerosa, pero ya va con más respaldo y con más confianza Moisés, y es presentarse ante el mismísimo Faraón. Y chicos, tan, eso entonces Dios mediante lo veremos en nuestra próxima clase. Listo, espero que hayan entendido un poco más estos pasajes que no son tan fáciles, pero que cada vez que nosotros escudriñamos las escrituras podemos entender un poquito más, ¿no es cierto? Por favor, darle el like, compartan estas clases para que podamos todos juntos mover ese algoritmo y que lleguen a muchísimas más personas. Que tengan una semana hermosa, salud, dinero, amor, cogiditos de la mano del Señor Jesucristo. Bendiciones, chao.